Esta noche tenemos con nosotros a los mozos de Gieldu, que son muy mozos y a la vez muy nuevos. Bien llegados a Xuntábense. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Bien. Mira, pues Gieldu empezó como proyecto en 2019, en octubre. Sí. Y entonces, pues lo que queríamos y era pues un poco renovar el panorama de la música celta asturiana. Así que bueno, creamos un proyecto, teníamos muy claro que queríamos un estilo concreto de música. Y precisamente nuestro estilo está inspirado en los años 80 y 90 de la música celta, en el boom de la música celta. Sí, sí. Héctor, tú fuiste un poquillín el artífice, ¿no? El que xuntó a todo el mundo para formar el grupo. Y facéis música celta, pero tiene muchas influencias de otras músicas. ¿Tiene un nombre, puede definirse o cómo facéis esa música? Precisamente nosotros preferimos llamar a lo que hacemos música celta porque... Abarca mucho. Claro, y un género que tú cuando lo comentes a alguien en el mundo dices, yo faigo música celta, bueno, fais folk, pero folk hay muchos tipos de folk en el mundo, Sí. ¿sabes? Hay folk, puede ser, pues no sé, Argentina, puede ser tal, y si es folk atlántico, también hay muchos países en el Atlántico. Pero cuando dices música celta, la gente enseguida viene a la cabeza que estás haciendo música de una determinada área geográfica y entiéndese que hay música tradicional arreglada de una determinada manera. Bueno, bien. Y Música ahora celta. mismo Sí. sois 7 componentes, que tengo entendido que venís de la música clásica, algunos, otros del metal incluso, ¿y es verdad esto? Sí. ¿Y cómo llegáis a encontraros y a decir, bueno, pues vamos a hacer este proyecto todos juntos? Esto ya para ti. Bueno, bueno, como bien dijisteis, cuando esto orientamos el proyecto, yo ni siquiera estaba viviendo en España. Entonces, bueno, yo fue, enhorabuena, muy buen proyecto, bueno, tal. Pero claro, vino la pandemia, ya la pandemia nos devolvió para España, tanto a Pablo, el bajista, como yo, que vivíamos los dos de aquella en Escocia juntos. Y bueno, pues ese verano Héctor, bueno, convidóme a, bueno, ¿por qué no vienes a probar con nos? Y además, bueno, coincidió que quedaronse sin buzuki y bueno, pues estaba yo por ahí. Y con el tiempo, bueno, pues ya se decidió hacer una formación con bajo y demás. Y dije, pues yo tengo un amigo que toca el bajo. Y así vino Pablo, que es el que más viene del metal, por ejemplo. Y ya luego pusimos un anuncio buscando cantante y apareció Susana, que por ejemplo pues viene del country mucho. De la música progresiva también. Eso enriquece muchísimo la banda, ¿no? Claro, sobre Y aparte sois de Asturias y de Lleón, hay un poco Sí, de los dos tierras. Pero tengo una curiosidad, ¿cómo hacéis para ensayar? Porque cada uno vive en un sitio diferente y bueno, hay que ensayar los temas, sois muchos componentes. ¿Cómo hacéis eso? Pues mira, lo que hay que trabajar mucho en estos casos y es la ilusión para hacer este tipo de cosas. Muy porque bien. te motivándose y tal, hombre, somos capaces de pues, hacer un ensayo cada semana y tal, y preparando repertorio, pero ya te digo que cada uno somos, pues tenemos Laura de los teclados de Tapia Casariego, de Xixón, dos de Guión, claro, somos pues en muy poco tiempo todo eso tuvo un fruto que este año ganasteis el AMAS, ¿no? Sí. Un AMAS al mejor cantar... Sí, al medio cantar folk, la verdad es que fue aquello... Folk, eso ya. Sí, no Eso siempre lleva un esperábamos. espaldarazo de autoestima. Y de primeras, que bueno, nosotros tampoco venimos de... Sí que hay gente que viene de otros proyectos y tal, pero bueno, y es la primera vegada que, claro, aquello impresiona. En un emburrión, ¿no? Claro, sí. Tenéis ahora actuaciones próximamente, ¿no? Sí. Ya más fuera del Arco Celta. Sí. De hecho, tenemos un concierto próximamente, el 10 de julio, que estamos en el Festival Ortigueira junto con Alienda, así que va a haber representación asturiana. En el concurso. Potente de la música asturiana, sí, señor. Entonces ahí vamos a actuar en el concurso de runas, un concierto de 40 minutinos, normalmente nuestro repertorio es como de hora y media y demás. Sí. Y luego tenemos un concierto en Huelva, todavía no pueden decirse dónde porque no anunció la organización, pero bueno. Lleváis el mundo Bueno, pero celta más allá. internacionales, Sí. Lo que Asturias, que Galicia, Y también que estamos, Andalucía. por cerrar otro concierto en Asturias, a ver si nos sale alguno por ahí. Pues hay que Si no puede faltar, ¿eh? Claro. Estar atentos en las redes y... Pues nada, aquí en Ayuntamiento estamos deseando, sentimos tocar y bueno, que nos deleitéis con vuestra música. Muchas gracias por venir y nada, Y que siga el Pushu Celta. Ahí está. Muchas gracias. Cuando lo queráis.